salvado nuestra vida del peligro, porque estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Pero el Señor libra a cada uno de sus hijos, amén. Le invito a mis hermanos que puedan abrir su Biblia, hay en Números 17, del 1 al 13. Yo le puse por título a esta palabra, la sequedad espiritual. Una tremenda palabra. Yo oraba al Señor para que el Señor me diera una palabra para cada uno de nosotros, porque la palabra empieza para acá y después sigue para allá. Amén. Que el Señor nos honra con su presencia. Y vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra ahí en Números 17 del 1 al 13, que dice así. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y la pondrá en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron vara, cada príncipe de las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón en la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés, diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos, todos nosotros somos perdidos. Fuerte la palabra. Damos gracias al Señor por esta, es una tremenda palabra, hermano. Y esta palabra también viene para cada uno de nosotros. Vamos a ver que el pueblo de Israel, por la rebelión de ellos, perdieron muchas cosas. Perdieron la bendición del Señor de llegar a la tierra prometida. Perdieron ellos por la rebelión, llegaron a tener la muerte. Cuando nosotros cuando nosotros nos alejamos de la cosa del Señor, cuando nos alejamos de la oración, cuando nos alejamos de tener una comunión con Dios todos los días, porque cada día cada uno de nosotros tenemos que tener una comunión con Dios a cada momento de nuestra vida. Pero este pueblo se alejó porque de hace mucho tiempo atrás ellos venían murmurando contra Moisés, porque ellos querían tomar el lugar de Moisés y de Aarón. Pero cuando Dios pone a un varón al frente de algo, es porque Dios lo puso, no porque uno lo quiera estar ahí. Pero Dios puso a Moisés en el lugar que él estaba. Pero el pueblo se rebeló en contra eso. Y podemos ver este pueblo que era duro de servir, muy duro de servir. Hizo muchas cosas incorrectas ante la presencia del Señor. Y le tuvieron envidia.
y entró el pecado en sus corazones. Y podemos ver que a veces a nosotros, sin darnos cuenta, comienza un bichito en nuestros corazones y le damos lugar al enemigo. Y a veces ya después, cuando ya como que estamos acostumbrados, ¿qué es lo que pasa? Que ya lo encontramos como normal. Estos hombres ya venían con problemas desde atrás, pero Dios hizo justicia. Y todas las varas que ustedes, mientras yo relataba la palabra del Señor, esas eran varas secas, eran palos secos, eran balas, no estaban vivas. Y así cada una de nuestras vidas se va muriendo, mi hermano. Se empieza a secar. Lentamente nuestra vida espiritual se empieza a secar. Cuando nosotros nos apartamos de la oración, nos apartamos de ir a escuchar palabra de Dios, nos apartamos de la presencia de Dios, nuestra vida espiritual comienza a secarse. Paulatinamente, sin darnos cuenta. Si vemos la palabra de Dios, cuando Dios enfrenta a sus hijos, en la Biblia dice: si algo tengo en contra de vosotros, que has dejado tu primer amor. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos ansia de escuchar palabra de Dios, tenemos ansia de ir al culto, tenemos ese deseo. Igual cuando nosotros recién nos casamos, ¿qué nos pasa? Cuando estamos enamorados, nosotros a la hora, entonces estamos a la hora. ¿Por qué? Porque vamos a ir a ver a nuestro amado. Pero aquí es nuestro amado celestial que nos dio a cada uno vida eterna. Amén. Con mayor razón nosotros tenemos que acudir a la voz del llamado, tener nuestro oído afinado a la presencia del Señor. ¿Ya? Que nosotros a veces estamos muy indiferentes en la casa del Señor. Está nuestro oído afinado. Cuando en la presencia del Señor, usted no se descuide de la oración, porque ahí va a recibir bendición. Porque Dios quiere honrarlo, Dios quiere depositar el gozo de su presencia en su corazón, en mi corazón. El Señor es glorioso. Amén. Y así entró el pecado en estos hombres. Y podemos ver qué es lo que pasa cuando nosotros estamos, dice, delante el pastor decía, junto a corrientes de agua, en un salmo, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haces prosperará. Y esta es la bendición que nosotros tenemos cuando estamos juntos a la presencia del Señor. Cuando estamos juntos a la presencia del Señor, nuestras vidas van a reverdecer. Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Y dijo, Él vino a salvar nuestros corazones. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Pero más Él vino a darte vida y en abundancia. Y no teníamos opción. Solamente cuando nosotros venimos a Cristo, empezamos a recibir la bendición espiritual. Empieza a resucitar nuestra vida espiritual. A lo mejor estamos vivos físicamente, pero en nuestro espíritu estábamos muertos, dice, en delitos y en pecado. Pero la palabra del Señor dice que nosotros no nos debemos de alejar. Mientras estemos en la presencia del Señor, el Señor le va a ir dando agua fresca para que nosotros nos vamos renovando de día en día, reverdeciendo. Y todo lo que hagamos, eso nos va a prosperar. Amén. Podemos ver muchos hombres de Dios. ¿Cuándo nos pasa eso? Cuando empezamos a alejarnos de Dios es por un problema, por las circunstancias que a veces estamos pasando, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos que decaernos, no tenemos que parar nuestro caminar con el Señor, no tenemos que detenerlo, tenemos que seguir adelante para la gloria del Señor. Nosotros tenemos que seguir para poder prosperar en nuestra vida espiritual. Amén. Nosotros, cada uno de nosotros, siendo bendecidos, bendecimos a nuestra familia. Y la bendición no es solamente para ustedes, para nuestra familia, para todo nuestro entorno, para aquel que está afuera, que no tiene conocimiento de Dios, para que Dios la use a usted y a mí para poder llevar el mensaje de salvación. Porque hay muchas almas que
caminan como zombies, pero ¿por qué? Porque su vida espiritual está muerta. Y nosotros somos los indicados para llevar vida a aquellas personas, porque Dios va a usar sus labios. Y no piense en lo que usted va a decir, solamente es disponerlo en la mano del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque dice, sobre vuestro interior correrán ríos de agua viva, que saltará para vida eterna. Amén. No solamente para usted, para los demás. Y usted a donde vaya va a ser bendición. Muchas veces nosotros llegamos a un lugar, a lo mejor a comprar, llegamos a hacer un trámite y en los negocios sobre todo nosotros nos hemos dado cuenta que nosotros llegamos y no hay nadie. Pero llegamos nosotros y se empieza a llenar y empieza. Nosotros sin hablar nada, hermano, nosotros somos de bendición. Y se llena el negocio de muchas personas que han venido. ¿Por qué? Porque ha venido la presencia del Señor a ese lugar. Porque somos bendición. Amén. Podemos ver hombres de Dios que también se sintieron alejados de Dios. Hombres que pusieron su vida al servicio del Señor. Podemos ver a Elías. Cuando Elías estuvo en el desierto y vino y se escondió, ¿cierto? La pasó mal. Entonces él se alejó. Lo único que quería irse. ¿Por qué? Porque Jezabel venía detrás de él y quería matarlo. ¿Por qué? Porque él había matado a todos los profetas de Baal. Porque a veces nosotros queremos hacerla con nuestra fuerza, no con la fuerza de Dios. Entonces no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Dios. Hombres de Dios, profetas de Dios. Y no nos va a pasar a nosotros eso. Imagínense. Entonces, si hombres de Dios pasaron por sequedad espiritual, podemos ver un hombre de Dios que también pasó por su sequedad espiritual. Y de eso nosotros debemos de preocuparnos, que no estemos secos espiritualmente, que siempre estemos reverdeciendo, aprendiendo de la palabra del Señor, porque esa nos llevará a crecer, a dar fruto, y mucho fruto, dice la presencia de Dios. Y podemos ver otro hombre también, que también tuvo problemas, David. David también tuvo problemas. David entró en pecado. Y nosotros no podemos decir que nosotros no hemos pecado, porque estamos en esta tierra. Y de un momento a otro nosotros pecamos y pecamos muchas veces sin darnos cuenta. Pero Dios vino para que nosotros nos apartemos del pecado, que andemos con sabiduría, con entendimiento, con el temor de Dios. Sabemos hacer lo bueno y sabemos hacer lo malo. Pero en Cristo seremos mejor que cuando estábamos en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos en Cristo vamos a reverdecer nuestros corazones y los frutos van a empezar a salir de nuestras vidas. Porque usted, si es un buen árbol, mi hermano, y está plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, va a dar mucho fruto. Y frutos dignos de arrepentimiento, frutos que la gente va a desear comer de ese fruto. Va a desear, él va a desear ser como usted. Dice, yo veo algo en ella, tiene algo especial. A veces usted sin palabras, ¿qué es lo que va a hacer? Va a testificar, va a predicar sin palabras. ¿Por qué? Por su forma de saludar, por el amor que pende de su corazón, eso lo va a llevar. Oh, yo le veo algo, no sé qué es lo que le veo, pero tiene algo especial. Y a veces nosotros sí, porque somos hijas del Señor. Amén. Y ahí podemos nosotros ir y testificar y predicar la palabra del Señor, porque a eso el Señor nos ha mandado. Podemos ver a muchos hombres de Dios que también pasaron por problemas. Dice así, la vara de los príncipes estaban secas, ya se habían rebelado en contra de Dios. Todo lo seco ya está muerto. Nuestra vida espiritual se seca cuando hay pecado en nuestras vidas. Nuestras vidas separadas de Dios mueren. Lo que le decía antes. Nuestras vidas separadas de Dios mueren. Nuestra vida espiritual, cuando se muere nuestra vida espiritual, no tenemos nada. Y empiezan a seguir
los problemas, nuestro hogar, empiezan a haber cosas así, está pasando por algo difícil, van a venir cosas más difíciles, hermano. Porque no estamos viviendo en tiempos fáciles, tiempos peligrosos, dice la palabra del Señor. Amén. Todo pecado nos separa de la presencia de Dios, pero hay promesas para cada uno de nosotros. Cuando nos volvemos a Él, la palabra de Dios nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Cuando nos volvemos a Él, así como Ezequiel obedeció a la palabra de Dios, profetizando sobre los huesos secos en Ezequiel 37, 1 al 14. Podemos ver aquí al profeta Ezequiel cuando Dios lo manda, ¿verdad? Lo manda a hablarle, le da una ordenanza. Piense usted que caso Ezequiel no hubiese obedecido. Pero ahora obedeció y él pudo ver la gloria de Dios. Imagínese usted, esas varas estaban muertas, estaban secas. Pero ahí Dios vino a dar vida. Dice la palabra del Señor que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Así como las varas estaban secas. Y podemos ver ese ejército. Es un ejército que era el pueblo de Israel también. Y así vamos sumando como el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no todo el pueblo de Israel, la promesa era para todos, igual que ahora. La promesa de salvación es para todos nosotros. Pero aquel que obedeciera la palabra del Señor. Porque aquellos que no obedecieron se quedaron en el camino. Murieron en el camino y todos no llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su desobediencia. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Porque Dios tiene cosas grandes para nosotros. Es como aquel hombre que está jugando un fútbol, por ejemplo, ellos tiran a ganar, no a perder. Ellos no se quieren quedar en el camino. Ellos van con un propósito. Su propósito es vencer, llegar a la meta. Y ese es nuestro propósito en nuestros corazones. De llegar a la meta en la cual nosotros nos hemos propuesto. ¿Y cuál es su meta? Cristo Jesús. Amén. Esa es nuestra meta. De llegar a la presencia del Señor. Rescatar, conservar nuestra vida espiritual, esa salvación tan grande que el Señor dio a cada uno de nosotros, por la cual Él luchó, por la cual Él dio su vida, por usted y por mí, esa sangre de que derramó con sacrificios. Nosotros no debemos de no valorizar lo que Dios hizo en nosotros. Debemos apreciar esa gran maravilla que el Señor hizo, porque usted está dispuesto a dar su hijo, a dar su hija en un madero, o dar en rescate de alguien que usted sabe que ni siquiera lo merece. Dios lo hizo, a pesar que nosotros no merecíamos nada. Es un regalo no merecido, no lo merecíamos, pero a Dios le plació. Y eso nosotros tenemos que agradecerlo. Podemos ver a Job, sufrió la pérdida de su riqueza, experimentó una profunda sequedad espiritual y cuestionó la justicia de Dios hasta que finalmente tuvo un encuentro más profundo con Dios. Tuvo tremenda sequedad espiritual. ¿Por qué? Porque y a pesar que era un hombre justo, amén, un hombre justo, según todo lo que el Señor nos enseña a través de la vida de Job, Job nos enseña muchas cosas. Obediente, porque le dice, cuando Satanás le dice, ¿no has visto a mi siervo Job que me es fiel y justo? ¿Cierto? Y aun con eso Dios a veces son pruebas que nosotros pasamos, pero en su fidelidad Él también pasó por sequedad espiritual, porque cuestionó por lo que estaba pasando Él. Nosotros muchas veces cuestionamos a Dios. ¿Quién somos nosotros para cuestionar a Dios? Si Dios lo permite por algo, ahí es cuando nosotros crecemos. Ahí es cuando nosotros nos vamos ajustando a Dios. Ahí es cuando nosotros pasamos por el desierto. Es cuando nosotros vamos formando nuestra vida espiritual a la presencia del Señor. Porque tenemos que crecer.
Amén. Dice la palabra del Señor, aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no debemos de temer a alguno, porque Él estará con cada uno de nosotros. Amén. Juan 15, 5, 6. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no puedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Juan 15, 5, 6. Para eso sirve la rama seca, para quemarlas en el fuego. Así como estos hombres fueron muertos, muchos hombres que se rebelaron contra el Señor fueron muertos. Podemos ver a Coré cuando se rebeló en contra la bendición que Dios tenía para Moisés y Aarón. Pero él entró la envidia en su corazón, ¿cierto? Pero ahí pagó, porque se lo tragó la tierra. Entonces nosotros no debemos de esperar que no pase algo peor, algo trágico. Debemos ser permanentes el amor del Señor, que no entre la envidia ni nada en nuestros corazones. Debemos cuidar esas cosas. En Jeremías 17, 8, será como un árbol plantado junto a corrientes que extiende sus raíces hacia corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, nunca deja de dar fruto. Nunca vamos a dejar de dar fruto mientras nosotros permanezcamos en el Señor, permanezcamos en la palabra del Señor, permanezcamos en la oración, permanezcamos en los ayunos, hermanos, porque eso es muy importante. Es no solamente estar en la presencia del Señor en oración, tenemos que ayunar, permanecer en la palabra, en todo lo que le va a edificar su vida espiritual, para que su vida no se seque. Versículos que hablan de la renovación y la esperanza. Isaías 44, 3 y 4. Yo derramaré aguas sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de agua. Qué hermoso. Aquí el Señor nos está hablando porque yo derramaré agua sobre el sequedad. Cuando nuestra vida está secándose espiritualmente, Dios le va a mandar la bendición. Dios le va a dar el gozo de su presencia. Usted se va a restaurar, va a llegar con más ánimo, va a adorar, va a glorificar, va a desear estar en la presencia del Señor, va a desear en la mañana adorar al Señor, porque Él rejuvenece cada una de nuestras vidas. Él rejuvenece nuestros corazones. Amén. Porque esa es la bendición. No tenemos que cerrarle la puerta al Señor. Al contrario, tenemos que abrirle nuestro corazón, porque Él está en nuestro corazón. Dice que nuestro corazón es el templo de Él, del Espíritu Santo, y a Él que es donde Él se empieza a manifestar. Ahí empieza a llegar el gozo del Espíritu Santo a sus vidas, el gozo para sus hijos, para sus esposos. El Señor nos fortalezca. Podemos ver en Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Brotará en la hierba como sauce junto a las riberas de las aguas. Amén. Dios va a mandar agua. Dios dice que va a mandar agua temprana y tardía para su vida. Cuando usted esté pasando por dificultades, por problemas, va a saber que el Señor no se ha alejado de usted, que el Señor está ahí pendiente, está con un oído atento para poder fortalecer su vida. Dice que el Señor va a estar con nosotros en todo momento, no solamente cuando nosotros estemos bien espiritualmente, no, en todo tiempo.
Él no nos va a dejar solos. Amén. Tenemos que levantarnos y darnos ánimo, porque el Señor no estamos solos. Ver que Él dejó el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones y Él nos fortalece y Él nos da la ayuda para seguir adelante. Sea cual el problema que sea, tan grande que sea, mi hermano, el Señor le va a dar la fortaleza. El Señor es nuestro ayudador. No se deje que la vida espiritual suya desfallezca, que se empiece a secar su vida espiritual. Su vida espiritual no tiene que estar en sequedades, tiene que estar junto a corrientes de agua. Y esa agua que les da el Señor. El Espíritu Santo le renueva la fuerza. Él le va a dar lluvias de bendiciones. Cuando nosotros estamos pasando por problemas y dificultades, Él nos consuela. Él nos va a consolar en todo momento. Y nuestra confianza la hemos puesto en Él, aunque no veamos nada. Muchas veces nosotros no veíamos nada, hemos orado, hemos ayunado, hemos intercedido, pero no se canse. No tire la toalla. Sigamos adelante, porque el Señor hace. Muchas veces nosotros, imagínense, estamos orando con mi esposo por mi hija Betsabe. Mucho. Pero todavía no pasa nada. Pero no me cansaré de orar. ¿Por qué? Porque espero la bendición. Dice la palabra del Señor que el que perseverare hasta el fin, ese heredará la vida eterna. Puesto en pie, hermano, el Señor le bendiga. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Padre Santo, vamos ante tu presencia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, dándote gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú estás, Señor, aquí en medio nuestro. Gracias, Señor, porque no estamos, Señor, en tiempos de sequedad, Señor amado, sino que debemos de permanecer junto a corrientes de agua, Señor, y que daremos, Señor, nuestro fruto a su tiempo, Señor, y nuestra vida no decaerá, Señor, sino que partacata raba y soba tarayesi, pacata rama y soba tarayeseis, permanecerá, Señor, permanecerá. Y rama y soba tarayesei. Y Kamai Sobatarayeseis, permanecerá, Señor. Oh, Señor, como la palmera, Dios. Levantará, Señor, como la permacatara y Sobatarayeseis. Cuando vengan vientos, Señor, fuertes, Señor, venga la tempestad, Señor, a lo mejor nos vamos a decaer, Señor, pero los volveremos a levantar, Señor, y recuperaremos nuestra fuerza, Señor, con raíces profundas, Señor, en tu palabra, raíces profundas, Señor. No makata rabaiso batarayesi, emakata rabaiso, emaiso batarayisarayahais. Te adoramos, Señor, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Dios. Gracias, Dios omnipotente. Gracias, Señor, gracias, Señor. Oh, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te adoramos. Oh, Shima Maisoba Tarayesi. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos